Quiero darle la bienvenida para conversar sobre esto y sobre otras cosas a Alejandro Hernández. Él es periodista, director del portal digital La Gran Aldea. En otro estudio, lo recibo hoy y él en otro lugar que no es usualmente el que compartimos. Alejandro, bienvenido, buena tarde para ti. Y Dani, un placer saludarte a ti y a toda la audiencia. ¿Cómo estás? Bueno, bastante bien, para no entrar en detalles, además con la experiencia aún o con esa sensación que me dejó ese viaje a Roma para la canonización de nuestros santos. Pero hablemos de estos 2 años de las primarias, de estos 2 años yo creo que ese evento que de alguna manera marcó el comienzo de lo que terminó siendo el 28 de julio y el triunfo de esa propuesta que encarnaban Edmundo González y María Corina. Sí, totalmente. Y Dani, las primarias permitieron pues que el camino hacia el 28 de julio se materializara. Fue el preludio al 28 de julio y fue un hito fundamental, ¿no? Cuando se estudie cómo fue este proceso político para la liberación de Venezuela, bueno, la primaria tendrá digamos, un sitial muy importante, porque a raíz de esa elección, que tuvo unas condiciones pues muy difíciles, en el sentido de que fue una elección silenciada. Te acordarás de que los medios tradicionales en Venezuela decidieron no transmitir la campaña de las primarias ni dar mayor cobertura a lo que sucedía ese día, que fue una elección, idónea, marcada por el miedo y el terror que estaban generando las instituciones políticas y policiales del Estado, que fue una elección donde el atropello estuvo a la orden del día, pero que también fue una elección épica, porque fue una elección construida por la gente, en las casas de la gente, con las uñas, con un esfuerzo realmente admirable que después se exponenció y en lo que fue el 28 de julio. Pero las primarias fue lo que permitió que el liderazgo de María Corina Machado se consolidara, se legitimara y fuera inobjetable, y que ella tuviera la posibilidad de ser la cabeza de la estrategia política y de lucha que condujo al país a la elección del 28 de julio de 2024, donde a Maduro se le derrotó por casi 4 o por más de 4 millones de votos. Así que la primaria en Venezuela es un hecho fundamental que será protagónica a la hora de que se estudie cómo fue el proceso para la democratización de Venezuela. Y dos años después de todo este evento y de ese 28 de julio que mencionas, que comenzó, coincido contigo, con las primarias, hay algo, quizás, o quizás no, la realidad nos dice que evidentemente este fue un resultado que el régimen se robó, que no ha permitido que los venezolanos consoliden el triunfo que le dieron a Edmundo González. Pero hay una palabra que mencionaste, y es una palabra que define la realidad del régimen, porque lo que el régimen no tiene, aunque se robe un proceso electoral, es legitimidad. Y siento, Alejandro, que cada día, que con el tiempo, esa ilegitimidad del régimen se consolida. Absolutamente, y Dani, además la primaria fue el primer error de cálculo que tuvo el régimen de Maduro en el proceso, digamos, hacia las elecciones presidenciales. Recuerda que las primarias se hicieron en el medio de la negociación de Barbados. Se firma el acuerdo de Barbados con la condición de que el chavismo permita hacer la primaria. Jorge Rodríguez permitió o aceptó firmar y permitió que se hicieran las primarias porque pensó que iba a fracasar y porque a él los propios opositores que estaban en esa mesa de negociación le dijeron que no iban a trabajar para movilizar gente y para proporcionar la logística necesaria para que la elección fuera un éxito. Y pasó todo lo contrario. La gente, con el apoyo ciertamente del liderazgo de base de los partidos,
se movilizó, se organizó, puso su casa, puso su carro, puso su logística y la elección terminó siendo un rotundo éxito que no se esperaba el chavismo. Fue una sorpresa, fue la primera sorpresa, gran sorpresa que se llevó, digamos, el chavismo de cara a el proceso presidencial del año 24. Y nada, la legitimidad, como tú bien dices, que ganó María Corina Machado en ese proceso, bueno, contrasta profundamente con la deslegitimidad que tiene Nicolás Maduro hoy por haberse robado la elección, por haber reprimido a la gente, por haber asesinado a venezolanos que salieron a protestar por el robo que hizo. Y bueno, las consecuencias de todo esto es lo que estamos viendo con este cerco que hay de parte de la comunidad internacional y principalmente de Estados Unidos a Nicolás Maduro. Pero todo este proceso que estamos hoy viendo, toda esta cercanía que parece haber con un momento de cambio en el país, empezó con el éxito que tuvieron las elecciones primarias en el año 2023. Creo que las primarias marcó un hito, digamos, en todo este devenir de este tránsito de los venezolanos, un tortuoso tránsito hacia la recuperación de la democracia. Tú mencionaste que las primarias fueron el primer error de cálculo del régimen. De ahí en adelante, ¿tú no sientes que los errores de cálculo han ido en progreso? Bueno, claro. Ojo, Dania, y antes de ir a tu pregunta, te digo, el hecho de que todavía Maduro sigue en Miraflores y que no se haya consagrado o que no se haya materializado el cambio en Venezuela no le quita ni un milímetro, digamos, de protagonismo y no le quita ni un milímetro de épica a lo que fue esa elección. Probablemente de las cosas más importantes que ha hecho la sociedad venezolana en conjunto con los partidos políticos y, digamos, transversalmente todo el país, todas las capas sociales del país, en función de buscar la democracia en Venezuela. Así que nadie se engañe, ¿no? El hecho de que todavía Maduro, desafortunadamente, sigue usurpando el poder, no le resta ni un centímetro de mérito a a esta elección interna de la oposición. Y volviendo a lo de los errores, sí, claro, ese fue el primer error, un gran error que además generó diferencias internas dentro del chavismo. Y de ahí en adelante, bueno, lo que ha sido es represión, eh, fuerza, atropellos y más errores. Pero yo diría que de esa categoría, el segundo error fue el tratamiento que se hizo de la elección propiamente el 28 de julio, donde jamás pensaron que la gente iba a responder como respondió y tuvieron que improvisar un plan para robársela de la manera más cínica y más desfachatada posible, ¿no? Claro, Pero yo diría que esos claro. son los dos errores capitales que ha cometido el chavismo hasta ahora, más allá de todos los atropellos y todas las cosas bueno, que han ejecutado. Y yo diría que un tercero pudiera ser la oportunidad Claro. que están desaprovechando de negociar unas condiciones para una salida pacífica del poder. Eso diría yo que son los tres errores más importantes que el chavismo ha cometido en estos últimos 2 años y medio. ¿Cómo tú defines, Alejandro, cómo definirías el aquí y el ahora de Venezuela, de este largo proceso que los venezolanos hemos estado viviendo? Bueno, a ver, yo siento que estamos en un momento, bueno, muy importante, un momento que no habíamos tenido antes. Yo creo que la situación de presión que tiene Maduro hoy nunca la había vivido. Estamos, bueno, yo no diría que yo no sé si a las puertas del cambio, pero sí creo que es evidente que estamos en un momento que nunca antes habíamos tenido y que hay cosas moviéndose y que hay una determinación por parte de, bueno, los actores más importantes de la comunidad internacional, el liderazgo político interno en Venezuela y sobre todo, bueno, la sociedad venezolana, una determinación de cambio que es, bueno, yo diría que irrevocable y, y simplemente es cuestión de seguir
bueno, seguir andando en estos procesos que probablemente, bueno, terminen en una negociación o terminen en un desenlace que sea positivo para el país. Sin embargo, entiendo que hay desesperación, que entiendo que hay angustia, entiendo que hay, bueno, mucha incertidumbre, pero bueno, estos procesos son así, eh, tienen muchas cosas bajo cuerda. Y hay que esperar a que las cosas se vayan decantando, pero sin duda hemos avanzado, sin duda estamos más cerca que hace un tiempo y sin duda todo lo que está pasando es positivo y va en función de que el país se libere y vuelva al camino democrático. Yo siento que de ninguna manera se debería ahorita caer en la frustración o en el desespero prematuro o digamos, en el chantaje y la desinformación del gobierno, del régimen. Pienso que estamos en un momento fundamental y simplemente hay que no abandonar los procesos que están andando. Creo que tenemos un liderazgo político que sabe lo que está haciendo, que ha tenido, bueno, el aplomo bueno, de ser paciente, de no ceder y de continuar con el camino que prometió y sencillamente, bueno, hay que mantener la confianza en ese liderazgo político que encabezan María Corina Machado y Edmundo González y también, bueno, eh, mantener, bueno, firme la promesa que ha hecho la comunidad internacional de luchar para que Maduro pueda dejar el poder en el corto plazo. La Cámara de Representantes de Colombia, Alejandro, aprobó la proposición que declara al Cártel de los Soles como un grupo narcotraficante. El legislativo exhortó al gobierno de Petro a declarar ese grupo como una organización narcotraficante transnacional financiadora del terrorismo que podría constituirse como una amenaza para la seguridad nacional. Quiero compartir con ustedes un reporte de Catherine Leal y regreso con Alejandro. Y Dania, televidentes, muy buenas tardes. Yo los saludo desde el interior de la plenaria del Congreso de la República, donde a esta hora se adelanta un acalorado debate entre congresistas del Partido Centro Democrático, liderado por el expresidente Álvaro Uribe, y los del Pacto Histórico, partido de gobierno. Todo esto por cuenta de la decisión que tomó el día de ayer el Tribunal de Bogotá de absolver en segunda instancia al expresidente Uribe. Pero miren, la noticia que nos convoca tiene que ver con una decisión que ha tomado la Cámara de Representantes en pleno. ¿Por qué es tan importante esta decisión, Idania? Porque es una Cámara que en su mayoría es gobiernista. Sin embargo, ayer las mayorías decidieron votar para instar al gobierno a que se declare y se reconozca al Cartel de los Soles como una organización criminal y narcoterrorista. La plenaria del Senado, la Cámara Alta ya lo había hecho. Ayer lo hizo la Cámara Baja, la Cámara conformada por las regiones. Sin embargo, es mucho más significativo por el peso político que tiene esta decisión. Le piden al gobierno de Gustavo Petro entonces que declare y que reconozca a este Cartel de los Soles como una organización criminal. Lo instan a que deje la connivencia con el régimen de Nicolás Maduro, un régimen que ha sido señalado, duramente señalado, especialmente por el gobierno del presidente Donald Trump en los Estados Unidos como narcoterrorista y al que Petro se ha mantenido en abstención para referirse y que por el contrario ha defendido. Con esta declaración que hace la Cámara de Representantes, pues ya se suma entonces el Congreso en pleno de la República, que además Idania en reiteradas ocasiones ha recordado que es un poder independiente al de Gustavo Petro. Que si bien aquí empezaron gobernando las mayorías, hoy es un Congreso en su mayoría opositor a este gobierno y que ahora entonces tanto Cámara o Senado, repito, pues han reconocido y piden al gobierno de Gustavo Petro que también lo hagan, reconocer al Cartel de los Soles como una organización criminal aliada al narcotráfico, además liderada por el dictador Nicolás Maduro.
Estaremos atentos y Dania, vamos a ver si eso tiene alguna tipo de resonancia en la Casa de Nariño, en el Palacio Presidencial, pues entendemos que Gustavo Petro con el tema de Venezuela hace oídos sordos y no es la primera vez que se le hacen este tipo de llamados y a los que no se le tiene ninguna respuesta por parte del Ejecutivo. Por ahora esta es la información que se origina aquí desde el Congreso de la República. Por supuesto, ustedes en estudio tienen más noticias. Gracias a Catherine por esa información. Bueno, Alejandro, difícil que la administración de Petro reconozca el cártel de los soles porque pareciera simplemente que siempre hay una razón para el presidente Petro para defender a Maduro, al régimen y cualquier acusación que se haga contra ellos. No, es absolutamente lamentable, Dania, lo que han sido las recientes posturas del presidente Gustavo Petro. En la entrevista que hizo hace un par de días con Daniel Coronel, bueno, es una vergüenza cómo se refirió a María Corina Machado y la defensa que tuvo de Nicolás Maduro. Además, los argumentos que utilizó, lo del cambio climático, fue una cosa que, bueno, que dejó a todo el mundo atónito porque no sé, porque carece de sentido, porque reflejaba no sé, un comportamiento poco lógico de parte del presidente de Colombia. Y bueno, una vez más se ha dedicado a defender a Maduro y a justificar todos los desmanes que Maduro ha hecho en Venezuela, todos los atropellos que ha generado, todos los crímenes de lesa humanidad que ha dicho la Organización de Naciones Unidas que el régimen chavista ha ejecutado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de verdad es lamentable que Gustavo Petro no asuma un rol más constructivo en la crisis política de Venezuela, siendo Colombia uno de los países más afectados con este tema. Sin embargo, es evidente, y distintos analistas lo han dicho, Petro está asumiendo todo este asunto y toda esta crisis también con miras en la elección de 2026, en las presidenciales que hay en Colombia el año que viene, porque evidentemente logros en su gobierno hay muy pocos, y bueno, al parecer va a utilizar la polarización con el presidente Trump como un elemento de campaña para hacer demagogia, para hacer populismo y sobre todo para polarizar. Y dentro de eso entra el tema de Venezuela. Sin embargo, bueno, creo que cada vez más es evidente que hay una complicidad profunda entre Gustavo Petro y el chavismo, que pasa por, como decía Ingrid Betancourt, por los negocios de contrabando, narcotráfico y minerales, pero también por financiamiento y secretos de campaña. Entonces, bueno, creo que hay que estar muy atentos y claro, cada vez... Pero o sea, le está cobrando caro al presidente Petro esa relación que insiste en tener con Maduro. El presidente Trump hace unos minutos ha dicho, él es un matón, es un hombre malo, es un tipo que está haciendo muchas drogas. Nosotros a partir de hoy hemos detenido todos los pagos que iban a Colombia, al país. Produce cocaína, tiene fábricas de cocaína, cultivan todo tipo de porquerías que son drogas malas que entran a los Estados Unidos, generalmente a través de México. Y más le vale cuidarse o tomaremos acciones muy serias contra él y contra su país. Él ha convertido a su país en una trampa mortal. ¿Qué insistencia la del presidente Petro de asumir posiciones a favor de Maduro y de agriar o fracturar cada vez más la relación con Estados Unidos, Alejandro? Bueno, es que es una postura, Idania, delirante del presidente Petro en el sentido de que, bueno, lo que le está trayendo es daño y problemas a su país. Como le decía el periodista Coronel, le está metiendo a los 50 millones de colombianos en un problema que no le pertenece o en el que no deben estar por polarizar, por hacer demagogia y por la solidaridad o complicidad con Maduro. Lo que está haciendo Petro es muy irresponsable con su país y con los millones de colombianos que lo eligieron
y para, bueno, para la nación completa. Entonces, bueno, habrá que ver en qué deriva esto y habrá que ver cuál es el tratamiento que va a utilizar, bueno, el resto de los factores de poder en Colombia para solventar esta crisis. Ya, bueno, vale la pena recordar que Petro fue el primer presidente de la región que tuvo un impasse con Trump. Y Trump, bueno, le tomó 12 horas ponerlo en su sitio y Petro, con el rabo entre las piernas, tuvo que recibir a los migrantes en la condición que Trump se los mandó. Esto no quiere decir que estemos de acuerdo con eso y con el trato a los migrantes, etcétera, etcétera, pero lo que quiero recapitular es que ya hubo un impasse inicial entre Petro y Trump, donde Petro no salió bien parado, y ahora agarra esto y lo exponencia muchísimo más. Y bueno, no se entiende, salvo hacer populismo de cara a lo electoral, Bueno, no se entiende ninguna lógica para esto. Creo que va a salir peor librado que esta oportunidad. Es Alejandro Hernández, periodista, director del portal digital La Gran Aldea. Alejandro, un abrazo para ti. Buena tarde.